Esta exposición corresponde al equipo 4 del grupo 604 y bueno, el tema de la exposición es pensamiento político. El pensamiento político, como todo pensamiento, es una capacidad humana y en este caso exclusiva de este animal racional, al que además Aristóteles calificó como animal político, portador de ciertas habilidades del pensamiento como la de percibir el bien y el mal, distinguirlos, formar ideas y expresarlos lingüísticamente. Bueno, el papel de la filosofía en el pensamiento político va que gracias a la misma filosofía se estudia la relación entre las personas y la sociedad. Incluye en esto cuestiones fundamentales como la forma de gobierno, la política, las leyes, la libertad, la igualdad, la justicia que debe existir o la forma de aplicar la justicia, la propiedad, los derechos, el poder político, eh, en algunas circunstancias el código legal por una autoridad. También se menciona qué tipo de autoridad debe de aplicarse en cierto gobierno, porque es de lo que trata al fin y al cabo la política, y qué derechos y libertades se deben de proteger y por qué. Desde otro sentido, la filosofía en el pensamiento político acciona como una ética o una creencia o una actitud sobre la política que no necesariamente debe pertenecer a una disciplina. Bueno, esto específicamente de alguna manera pues dependería de la sociedad, del tipo de gobierno o del tipo de la autoridad que se ejerce en el gobierno. Pues no toda la política o todo el gobierno pues consiste en lo mismo. Hay gobiernos que tienen distintas formas de ejercer la ley, de aplicar los derechos, y es por esto que se ejercen o se aplican distintas formas de pensamiento político. Al decir que se aplican o existen distintas formas en las que se aplica la política o surgen pensamientos políticos, me refiero al hecho en el que en distintas etapas de la historia o en distintas regiones del mundo han existido olas o fuentes en las que las autoridades rigen de una forma muy distinta a otras regiones su autoridad. Por ejemplo, existe la monarquía en la que el pensamiento o la forma de gobernar es muy distinta en donde hay una democracia. Entonces, hay distintos autores que han surgido a lo largo de la historia y que han, por decirlo de alguna manera, aportado a la política y a la forma en que ésta debería de ser, aunque todo depende bien de la ética, de las normas y de la moral de cada autoridad. Para entender el pensamiento político es esencial entender lo más natural. En este caso sería entender que el hombre es un animal que se relaciona con otros en busca de un bienestar, por lo que toda acción humana con el fin de buscar una ventaja o un bien es una acción política. Sin embargo, hay vínculos sociales que limitan dichas acciones. Eh, en este caso sería aplicadas por la autoridad o reguladas por el código o no sé, alguna estructura social. Y es entonces que surgen ideales en las personas ordenadas al Estado y con estrategias en busca de llegar a su objetivo o deseo. Es por eso que gracias a algunos lineamientos del Estado, las personas tienen que pues buscar las estrategias para llegar a su fin y no afectar o no hacer algo pues no sé ilegal. Y es por eso que es importante eh, aclarar que el pensamiento político surge de la realidad social y de la habilidad ética. Haciendo énfasis a la habilidad ética es decidir si se va a hacer o buscar llegar al fin mediante el bien o el mal, buscando el bien común. Y es por eso que en la decisión de irnos por el lado bueno o por el lado malo, surge la idea de que no cualquier modelo social tiene la capacidad. En la actualidad existen dos pensamientos políticos muy fuertes, que es el capitalismo y es el socialismo, que más adelante se va a mencionar gracias a que fueron surgiendo. Pues bueno,
Pues para comparar un poco, el capitalismo es aquel sistema en el que la propiedad es privada y en cambio en el socialismo la propiedad es social. Bueno, eso quiere decir que en el capitalismo lo que tú tienes, pues simplemente lo que tú produces es para ti. En cambio en el socialismo la masa productora pues se reparte entre las personas o entre los trabajadores. Esto quiere decir que el socialismo es más equitativo que el capitalismo, pero en el capitalismo tiene una característica pues un poco más justa porque es tu esfuerzo y gracias a ello pues tu beneficio. Eh, Otra de las características del capitalismo y del socialismo es que, bueno, el capitalismo conduce generalmente a una democracia y el socialismo a las dictaduras. Bueno, estas son dos formas o dos pensamientos políticos de los más importantes actualmente. Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido muchos y es por eso que a continuación se van a hablar de ellos. Ok, mi nombre es Diego Ávila, yo les voy a hablar de Sócrates, así que empecemos. Sócrates nació en Grecia en los 470 a.C., fue un filósofo clásico griego, considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Sócrates fue el padre de la filosofía política y de la ética y es la principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental en general. Quizás su contribución más importante al pensamiento occidental es su modo dialéctico de indagar, conocido como el método socrático o método de elencos, el cual aplicaba para el examen de conceptos morales claves tales como el bien y la justicia. Y eso es todo lo que tengo que decir respecto a Sócrates. Sí, bueno, otro filósofo del que yo les voy a hablar es de Platón, así que comencemos. Platón nació probablemente en Atenas o en Egina en el año 427 a.C. Fue un filósofo aprendiz de Sócrates y maestro de Aristóteles. Es reconocido por sus diálogos en los que habla de la filosofía, de metafísica, epistemología, ontología, ética, política, arte y muchos otros temas. En todo caso, para Platón, el estado ideal, que es la monarquía, devendrá en una corrupción triste, pero necesaria. Así establece Platón las categorías de los diferentes estados en un orden de mejor a peor, y los establece así. Para empezar, aristocracia, después timocracia, luego oligarquía, después democracia y al final tiranía. El pensamiento más conocido de Platón es la contraposición entre un mundo real y un mundo de ideas, que queda plasmado en la alegoría de la caverna. Ahorita no tengo tiempo de explicarles bien sobre la alegoría de la caverna, pero si quieren investigar un poco más, pueden buscar en internet la teoría del solipsismo, si no me equivoco. Y bueno, eso es todo lo que tengo para decirles de Platón. Yo soy Jimena Mendiolea y también les voy a hablar de tres filósofos muy importantes. El primero es Aristóteles. Él nació en el año 384 a 322 a.C. El significado de democracia es aquella donde el pueblo es el soberano y no la ley, donde las decisiones de la mayoría se imponen aunque no se lleve una razón. La frase de Aristóteles es: el hombre es un animal político, como ya lo había mencionado mi compañero. A diferencia de los animales que también se organizan en sociedad, nosotros tenemos el poder de la palabra. Hay tres formas de régimen. La primera es monarquía, que es un solo gobernante y pasa a tiranía. La segunda es aristocracia, que son como los reyes, los príncipes, que pasa a oligarquía. Y la tercera es república, que es la mezcla de todos y pasa a democracia.
Aristóteles dice que no se pueden encontrar formas puras, que éstas solo existen en el bloque teórico y que si hay tantas formas de gobierno es porque la propia realidad así lo muestra. Otro filósofo importante es Maquiavelo. Maquiavelo nació en el año 1469 a 1521 en Florencia, Italia. Una frase de Maquiavelo es: más vale ser temido que ser amado antes que ser odiado. Esto se trata de que tenemos que elegir entre ser amado o temido. Claro que debemos procurar ser amado y temido al mismo tiempo, o sea, hacer las dos. Pero si no se puede esto, pues debemos ser antes temido que amado y pues obviamente evitar ser odiado. Unas posturas de Maquiavelo son que él afirmaba que la virtud de la generosidad se utiliza de acuerdo a cómo nos ha sido enseñada. Otra es que no se trata de compartir las presiones, pero tampoco de quitarlas sin más. Los estados como los individuos pueden elevarse de una posición baja a una mejor y más alta. Para él, la tiranía, el poder absoluto, debe establecerse y acabar con los regímenes anteriores, así como establece todas las religiones, incluyendo el cristianismo. Otro filósofo fue Thomas Hobbes. Él nació en Inglaterra en 1588 y murió en Harwich en 1679. Él era un filósofo inglés. Él estudió en el Magdalen Hall de Oxford y al terminar sus estudios, él desarrolló sus obras, Hobbes tenía las obras más principales que fueron La Óptica, Leviatán, de la libertad y la necesidad, y entre otras. En lo que viene siendo de la política, Hobbes apuesta por una monarquía parlamentaria, defendiendo por una parte el absolutismo y por el otra la soberanía compartida con el monarca, que recibe su poder de Dios y el pueblo. Su frase emblemática es: el hombre es un lobo para el hombre. Y sus puntos acerca de la política destacan que es un estado hipotético, por eso se crea un pacto de supervivencia, se renuncia a la libertad para poder vivir y una soberanía gobernada. También para Hobbes, en la filosofía política puede conducirnos hacia la paz y la verdad, y para ello es elemental salir del atraso de la filosofía política y adecuarse a los parámetros de la racionalidad que tendría la ciencia. Para eso también Hobbes decía que una intención para él era ubicar a la filosofía moral y política sobre una base científica. Algunos filósofos que fueron muy reconocidos. Uno de ellos fue John Locke. Él nació en 1632 y murió en 1704. Él fue uno de los máximos representantes gracias a sus estudios por la filosofía política. Él estudió en la Universidad de Oxford. Al realizar sus estudios, él realizó varias obras que destacaron más que otras. Las que más destacaron fue la de 2 tratados, ensayos sobre la tolerancia, cartas sobre la tolerancia y ensayos sobre el entendimiento. En su obra 2 tratados, él tenía una frase emblemática y muy reconocida. En su frase, él decía de que todos los hombres nacen libres. Además, en su misma obra, Locke afirmaba sobre el gobierno civil que el Estado surge sobre el contrato social, dejando a un lado el origen dividido del poder. También él decía de que el Estado es una sociedad de hombres con el fin de adquirir, conservar y mejorar sus propios intereses civiles. Él, con lo que quería entender con intereses civiles, lo llamó a la vida, libertad, salud y prosperidad del cuerpo. También él decía sobre que él no negaba la religión, sino que él limitaba el ámbito privado, que
¿Qué quería decir con esto? Que él no combinaba la religión y el Estado, sino que cada quien tenía su lugar, de que en una parte era la religión y que con el otro lado era el Estado, que no estaban juntos. Otro filósofo fue Baron Montesquieu. Él nació en 1689 y murió en París en 1755. Él estudió en el colegio de Juilly. Él realizó varias obras que se conocieron más que otras, y sus obras principales fueron Cartas persas, El espíritu de las leyes, de consideración de la gran década humana. Con base al pensamiento político, Montesquieu desarrolló las ideas de John Locke acerca de la división del poder. También manifestó admiración por las instituciones políticas inglesas y además dijo que lo más importante es el Estado. También el objetivo de Montesquieu era que, como dijo en su obra de Espíritu de las Leyes, es elaborar una física de las sociedades. Y también en su misma obra de Espíritu de las Leyes dice que propone que la teoría debe ser que el gobierno pueda dividirse en 3 poderes, que serían el legislativo, ejecutivo y judicial. Lo que decía el filósofo Montesquieu era de que el pensador francés estableció una serie de principios diferentes, que por ejemplo fue la virtud política, que era lo primordial en la república. El honor era la monarquía y el temor era lo más importante en el despotismo. También afirma que las leyes nacen por necesidad. Bueno, ahora voy a hablar de Jean Rousseau. Rousseau nació el 28 de junio del año de 1712 en Ginebra, en la antigua Confederación Suiza, y falleció el 2 de julio de 1778 a la edad de 66 años en el Reino de Francia. Rousseau fue un escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturista. Este produjo uno de los cambios más importantes en la época de la Ilustración, a través de su obra que denominó El contrato social. Este hizo surgir una nueva política. Su obra está basada más bien en la voluntad general y la voluntad del pueblo, como depositario en la soberanía. También Rousseau expone que la única forma de gobierno legal o la forma de gobierno más buena o más acomplejada sería la de un estado republicano, en donde el pueblo pueda legislar o en donde el pueblo legisle independientemente del tipo de forma de gobierno que se esté llevando en ese momento, como lo sería una monarquía o una aristocracia. Y también en su obra dice que no debe de afectar la legitimidad de un estado. Bueno, ahora voy a hablar de Benjamin Constant. Bueno, Benjamin nació el 25 de octubre en el año de 1767 en Luisiana, Suiza, y falleció el 8 de diciembre del año de 1830 en París, Francia. Benjamin fue un filósofo, escritor y político francés. Bueno, Benjamin fue un político activo, miembro de la Asamblea Nacional en el área liberal y crítica de este. Su modelo político trataba de imitar o asimilar al modelo inglés, ya que este lo admiraba por diversos factores, tanto políticos como económicos. Bueno, Benjamin se mostraba muy contrario en las teorías que admiraban a las antiguas sociedades, como sería la Grecia antigua,
ya que éstas estaban basadas en la esclavitud de la mayoría de la población para el beneficio de unos pocos, que en este caso unos pocos serían a las personas del reino, además de no ser aplicados a los estados modernos mucho más grandes que de la polis, en donde era prácticamente imposible consentir o concentrar a todo el pueblo en un foro o en un solo lugar para el debate público, abierto y directo. Bueno, voy a hablar de Edmund Burke. Burke nació el 12 de enero del año de 1729 y falleció el 9 de julio del año de 1797. Burke fue un diputado en la Cámara de los Comunes, dentro de los Old Whigs, que en contraposición a los New Whigs, que estos eran más bien como los nuevos ideales o las ideas progresistas. Estos juntos fueron adversos a la Revolución Francesa. Bueno, Burke asegura en su obra, a la que denominó Epistemología de la Política, que más bien sería como un modelo empirismo político. Burke rechazaba en su obra el escaso respeto por la tradición legal, que ésta se regía por la costumbre de los nuevos principios legales emanadas de la Revolución Francesa, ya que a Burke le parecían demasiado abstractos y muy desconsiderados con los casos individuales. Bueno, en esta obra describió también el conjunto de costumbres y tradiciones y elementos de la sociedad civil que diagnosticarían la naturaleza destructiva de esta suerte y política geométrica, por así decirlo, abstracta y deduciva. Alexis Tocqueville, él nació en 1805 y falleció en 1859. Fue pensador, jurista, político e historiador francés, precursor de la sociología clásica y uno de los más importantes ideólogos del liberalismo. Él se desvió de todos los métodos de los filósofos anteriores. Él inauguró una tradición de pensamiento donde el estudio de la política comienza con una investigación de condiciones sociales. Se inauguraron dos conceptos dentro de la tradición política para entender el gobierno. El primero es sociedad civil y sociedad política. Sociedad civil está relacionada con organizaciones e instituciones cívicas de índole voluntario que median entre el individuo y el gobierno. La política es aquella que agrupa todos los ámbitos del gobierno y pertenece al ámbito de lo público, por lo que tiene que reducir cuentas. Buenas tardes, yo soy Alan Sánchez y yo les voy a hablar un poco sobre tres filósofos y sus teorías sociales. Uno de ellos es Seymour Martin Lipset. Él apoyaba la política contemporánea. Él es nacido en Estados Unidos. Él nació en 1922 y falleció en el 2006. Uno de sus postulados, lo que él más creía, es que los partidos políticos crearon la democracia y que la democracia moderna es indispensable en términos distintos a los de estas agrupaciones. Según la existencia de la oposición, frena a quienes están en el gobierno. La oposición intenta reducir los recursos disponibles para quienes están en cargos y aumentar los derechos disponibles para quienes están fuera del poder. Una democracia se define principalmente también por el desarrollo económico y la legitimidad de sus instituciones. Otro de los personajes de quien les voy a hablar es Giovanni Sartori. Giovanni Sartori pues también tenía su teoría social y él hablaba mucho sobre la política moderna.
Su origen es de Italia, él nació en 1924 y uno de sus postulados de lo que él creía es que existe un desfase entre lo que pondera el poder del pueblo y lo que realmente significa. Su afirmación central es que la democracia no debe separarse de lo que debería ser. El ideal democrático no debe definir la realidad de la democracia. Él afirmaba que el pueblo gobernante se encuentra en pleno durante las elecciones. La democracia debe compaginar tres aspectos. En primer lugar, los valores fundamentales como la libertad, la igualdad, pues lo que estructura el sistema de creencias. Otra cosa es conocer las reglas del juego democrático. Otra es los procedimientos que la guían. Y hay que tener gobernantes y políticas gubernamentales específicas. Él afirmaba que si una sociedad política no comparte una norma de resolución o de conflictos, entrará en pugna en cada elección.